La Iglesia Palabra Viva y su pastor se complace en presentar su programa televisivo Momentos de Reflexión desde Miami. Y ahora con ustedes, el pastor Jesús Martínez. We're going to look at very briefly three areas. Vamos a mirar brevemente tres áreas específicas. The origin of the universe, origin of life, and origin of species. El origen del universo, de la vida y las especies. I'll probably skip a few things along the way just to keep it shorter. Necesitamos brincar algunas cosas para mantener esto compacto. And we will have time for Q&A afterwards. Tendremos oportunidad para hacer preguntas y respuestas después. You get to ask the questions and Gio answers them. Usted hace la pregunta y yo intentaré responder. Y si yo no conozco al científico, es el que responde. We're going to start out right away looking at the origin of the universe. Vamos a comenzar inmediatamente mirando el origen del universo. One of the most basic questions you can ask is how did it all begin? Una de las preguntas más básicas que un humano puede dar es ¿cómo comenzó todo? You may have heard of the phrase the Big Bang. Usted probablemente ha escuchado del Big Bang, esta explosión cósmica. You can ask what actually is the Big Y Bang? usted preguntaría, ¿qué es este Big Bang? Most people think the Big Bang was an explosion that threw stuff out into space. Algunas personas piensan que fue una mera explosión que lanzó cosas al espacio. But that's not what the scientists actually believe. Pero eso no es lo que los científicos creen ni propagan. What they actually believe is that everything that's in the universe right now originally was down into a little tiny speck, maybe the size of an electron. Lo que ellos creen es que todo lo que encontramos en el universo en estos momentos era algo bien pequeño, un microbio, dicen algunos. And I know what you're picturing. Y yo sé lo que usted tiene en mente. You're picturing this little speck just floating around in space. Usted piensa que es una partícula que está flotando en el espacio. But that's not what they believe. Pero eso no es tampoco lo que ellos creen. Because space didn't exist yet. Porque el espacio no existía aún. It's just a speck floating around in nothing. Ellos decían que era una cosa que flotaba en nada. And I know you're picturing the speck just kind of sitting there waiting to do something. Y yo sé que ahora usted tiene en mente una partícula que está esperando hacer nada. But time doesn't exist yet. Pero el tiempo tampoco existe en aquellos entonces, de acuerdo a ellos. It's just a speck sitting in nothing, not waiting for anything. Es una partícula que está esperando por nada que suceda, que está flotando en nada. And this speck was stuck. Y esta partícula estaba atrapada. It couldn't do anything. No podía hacer nada. But they say the Big Bang was a magical event Pero ellos dicen que el Big Bang, esta explosión cósmica, era algo mágico. that magically unstuck this speck. Algo que mágicamente pudo liberar a esta partícula. And as it expanded, it started creating space. Y mientras que se expandía, también creó el espacio. And it created time. Y creó el tiempo. That's what the Big Bang was. Eso es lo que es el Big Bang. A magical event that got this speck to turn into an entire universe. Un evento mágico que tomó esta partícula y de eso creó el universo entero. Here's a very interesting quote. Esto es una cita muy importante. This is from Popular Science magazine. Esto es del periodical Ciencia Popular. It says, in the beginning there was nothing. Dice, en el principio no había nada. Then with a Big Bang, Después con una explosión cósmica an almost infinitely small, hot and dense universe exploded into existence. y casi un universo casi pequeño, caliente y denso explotó a la existencia. When I was reading this article, Cuando yo leí este artículo, I had a very important question. yo tenía una pregunta muy importante que hacer. You might have the same question. Y usted probablemente se preguntaría lo mismo. If there was really nothing to begin with, what exploded? Si no había nada en el principio, ¿qué explotó? They're the ones who said there was nothing. Ellos han dicho que no había nada en el principio. I thought I'll give them a break. This is just the first page of the article. Yo pensé, bueno, vamos a darle una oportunidad de explicarse porque esta es la primera página de este artículo. So I read the rest of the article, Leí el resto del artículo and they never even mentioned this again. y no lo volvieron a mencionar otra vez. Here's one other interesting quote. Esta es otra cita importante o interesante. This is from Discovery magazine. Este es del periodical Discover.
The universe burst into something from absolutely nothing, zero, nada. El universo explotó en algo absolutamente de la nada. You probably know what nada means. Probablemente sepan lo que nada quiere decir. And as it got bigger, it became filled with even more stuff that came from absolutely nowhere. Y mientras que expandía, se llenó con cosas que vino de absolutamente ningún lugar. This sounds funny, but you shouldn't laugh because this is a science magazine. Ahora, esto es cómico inicialmente, pero cuando usted lo piensa, esto es un periodical de ciencia. These articles are written by very intelligent scientists. Estos artículos son escritos por hombres bien inteligentes. But this is actually not even a scientific statement. Pero esto no es una frase científica. To say that everything came from nothing is not science. Decir que todo, absolutamente todo vino de la nada no es ciencia. This is a religious belief they have. Esto es una creencia religiosa. This actually goes against the best science we know. Esto se levanta y es contrario en contra de la ciencia que conocemos, que es veraz. Science shows us you cannot get something from nothing. La ciencia nos enseña que algo no puede salir de la nada. This is a quote I'm going to skip. Okay. We're going to talk about something next that's called the anthropic principle. Vamos a hablar próximamente acerca del principio antrópico. It has to do with the idea that it looks like our universe is finely tuned for life to exist. Y esto habla acerca del principio en el cual cuando examinamos el universo habla acerca de cuán bien diseñado está para que la vida pueda seguir en ella. If things weren't set up just the way they are right now, life would not be possible. Si las cosas no fueran diseñadas absolutamente como están ahora, la vida no sería posible. There are hundreds of examples, there are at least 30 just in cosmology, which is the study of the universe itself. Hay cientos de ejemplos y aunque sea por lo menos 30 en la cosmología, que es el estudio del universo mismo. We're going to start out with a very simple analogy. Vamos a empezar con una analogía muy simple. Let's say you went over to a friend's house and they just moved in. Vamos a decir, usted visita a una amistad que se acabaron de mudar en ese nuevo hogar. You're looking around and you're thinking, wow, what a very beautiful home. Did you hire an interior decorator? Usted mira, ve que todo está organizado, muy bello, y dice, esto está muy bello. Usted había obtenido los servicios de alguien que diseñara por dentro. They said, no, we're actually very upset. Y él dice, estoy muy bravo. The movers went to our old house and loaded everything into the truck. Aquellos que nos estaban ayudando a mudar pusieron todo en el camión. When they got to the new house, they opened the door and literally just threw everything, and that's how it landed. Bueno, abrieron la puerta cuando llegaron al nuevo local, entraron todo, lo tiraron todo y así es como todo terminó. Would you believe them for a second? ¿Usted creería esto de ellos? Obviously not. You could see someone set these things up just where they wanted them. Obviamente que no. Usted cuando ve esto dice, alguien diseñó el patrón. Yeah. This is not an accident. Esto no es por accidente. It's the same thing when we look at our universe. Es lo mismo cuando miramos el universo. It doesn't look like a massive explosion. Obviamente no es el resultado de una explosión cósmica. We're just going to look at two examples now. Vamos a examinar dos ejemplos. The first one has to do with the gravitational constant. El primero es con el constante gravitacional. Here's a complex formula that shows us the force of gravity. Y aquí nos enseña la fuerza de la gravedad y esto es una ecuación matemática muy compleja. This capital G here is the gravitational constant. Esta G grande es la constante gravitacional. The number at the bottom here is the value of this gravitational Y constant. los números aquí abajo es el significado de la G grande. I have a picture of the sun up here just as a reminder for me to tell a story I usually share. Y aquí he colocado un sol para recordarme de contar una historia. When I was in college studying physics, Cuando yo estaba en la universidad estudiando física, I was calculating things all the time, over and over and over. estaba calculando las cosas una y otra vez. Then I graduated from college and I was on an airplane traveling for my first job somewhere. Después me gradué de la universidad y bordé un avión y iba a buscar un empleo. For whatever reason, that day I was just very bored. Y en ese día en particular yo estaba muy aburrido. I was trying to think of something to do to pass the time. Estaba pensando qué podría hacer para pasar el tiempo. I was looking out the window of the airplane and I saw the sun rising. Y miré desde la ventanilla del avión y vi que el sol estaba alzando. And I wondered, could I calculate the mass of the sun just from what I remembered in my head from physics? Y pensé, ¿podría calcular la masa del sol de lo que me recuerdo en las clases de física? Kind of a strange thing. You might not want to make eye contact with me later. Una cosa extraña, algunos de ustedes dirían, ya no voy a hablar con este individuo después.
I remembered this formula from physics. Recordé esta fórmula de las clases de física. So I wrote it down on a piece of paper. Lo escribí en un pedazo de un bolígrafo. I remembered another formula, so I wrote that one down too. Pensé en otra fórmula, me recordé y lo escribí también. And I did some calculus and math on it. Y después hice un poco de cálculo, hice matemática. And I came up with a number, but I didn't even know if I was even close. Y creé un número y no sabía si ni estaba cerca o no. So I got home and I opened up my physics book. Llegué a la casa y cuando llego ahí abro mi texto de física. And I looked up the value for the mass of the sun, Y miré el valor, que es la G grande, o sea, la masa del Sol. and it was 1/10% off. Y era décima parte de 1% estaba equivocado, por una décima parte de 1%. So I was very excited. I was sitting on an airplane. I just calculated the mass of the sun. Y obviamente yo tenía mucho gozo porque por esa cantidad casi estaba bien. But the more important point this morning Pero lo más importante esta mañana is, why is this gravitational constant that value and not something else? es por qué son estos números lo que vienen a ser esta G grande y no otra cosa. Scientists tell us if there was a Big Bang, Los científicos nos dicen, si habría una explosión cósmica, this value could have ended up anywhere. este valor pudo haber sido cualquier combinación de números. In fact, they say if you had a ruler that was so long it would reach from one side of the universe to the other side, Ellos dirían, si tú tenías una regla que él pudiera alcanzar de un fin del universo al otro, every inch on that ruler could represent a different possible value. cada pulgada de esa regla podría representar un valor diferente. Well, let's say that this is actually where it is today, right where this green arrow is. Vamos a decir que aquí es donde se encuentra hoy, donde ven esta flecha verde. Well, what if it wasn't there? What if it was somewhere else? What would happen? ¿Y qué si no estuviera ahí? ¿Qué si estuviera en otra parte? ¿Qué sucedería? We could move this arrow halfway across the universe to see how that would affect us. Podríamos mover esto a otra parte, mitad del universo, uno diría, para ver qué sucedería. We're not going to do that. We're only going to move this 1 inch. No vamos a hacer esto, sino lo vamos a mover una pulgada solamente. This is what would happen. Esto es lo que sucedería si movemos esto una pulgada. Animals anywhere near the size of people would be instantly crushed. Los animales que tendrían más o menos el tamaño de la gente serían aplastados. Insects would need very thick legs to support themselves, and animals much bigger couldn't even survive. Los insectos necesitarían unas piernas muy gruesas, si no ellos no se podrían apoyar y los animales más grandes no podrían sobrevivir. That's from just moving it 1 inch. Esto es si movemos esto solamente una pulgada. So did we get lucky? Entonces, ¿esto es por mero chance? There was a big bang and it turned out to be right where it needs to be? Y fue una explosión y por mero chance esto necesita estar donde está hoy. Or might that be evidence that God designed it where it needs to be? ¿O podría esto ser evidencia que Dios lo diseñó tal como está hoy? Okay, we're going to look at one more example. Vamos a mirar un ejemplo más. This is the cosmological constant. Este es el constante cosmológico. It has to do with the energy density of empty space. Tiene que ver con la densidad de energía del espacio que está vacío. Gracias. But you can forget about that. This is just another one of those constants in physics that has to be right where it is today. Pero esto es otro número de constantes en física que necesita estar donde está hoy precisamente. Scientists have calculated what are the chances that this one turned out right where it needs to be by accident. Y los científicos han dicho, ¿qué habrá sucedido si el número hubiera caído donde está hoy por mero accidente? They tell us that the chance that this turned out right by accident Dice is que el chance de que esto habrá sucedido por chance, one chance in 100 million billion 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 billion. en 100 millones de billones de billones de billones de billones y de billones que esto hubiera podido suceder por chance. In case you haven't studied math or science much yet, Si usted no ha estudiado la ciencia o la matemática mucho, that's a big number. eso es un número gigantesco. Humongoid. Gargantuan. What's more interesting, what are the chances that both of these two things we just looked at turned out right by accident? ¿Y cuál es el chance, la oportunidad que la ley de la gravedad y el constante cosmológico hubieran estado donde están colocados hoy? Scientists tell us that the chances that both of these turned out right by accident Los científicos nos dicen que el chance de que todo esto hubiera terminado como está hoy, one chance un chance, in 100 million trillion 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 trillion. un chance de 100 millones de trillones de trillones de trillones de trillones de trillones de trillones.
Another big number. Otro número gigantesco. This shows us that our universe could not be an accident. Esto nos demuestra a nosotros que nuestro universo no es algo que sucedió por accidente. I agree with the scientist from Harvard University. Yo estoy de acuerdo con lo que dice este científico de Harvard, de la universidad. It says a common sense and satisfying interpretation of our world suggests the designing hand of a superintelligence. Una interpretación de sentido común y satisfactoria nos dice a nosotros que una superinteligencia diseñó el mundo. I also agree with Scripture. También estoy de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. It says, by the word of the Lord were the heavens made, their starry host by the breath of his mouth. Dice, por la palabra de Dios fueron los cielos creados y todas las estrellas también por el respirar de su boca. God is the one who created this universe, Dios es el que creó todos los universos, todo el universo. and his fingerprints are all over it. Y vemos sus huellas en todo el universo. That's all the time we have to talk about the origin of the universe this morning. Eso es todo el tiempo que tenemos en esta mañana para hablar acerca del origen del universo. We're going to talk very briefly about the origin of life. Vamos a hablar acerca del origen de la vida. And I'm skipping a lot of details here. Y estamos brincando por muchos detalles aquí. But there are two things that evolutionists don't like to talk about. Hay dos cosas que a los evolucionistas nunca les gusta hablar de la misma. One is, how do you get something out of nothing? Número uno, cómo algo proviene de nada. The other one is, how do you get non-living chemicals to come together to form a living cell? Número dos, cómo es que estas partículas que no son vivientes fomentan o forman una célula viviente. There was a scientist back in the 1950s. Había un científico en la década de los 50, His name was Stanley Miller. su nombre es Stanley Miller. He put an experiment together like this. Él había puesto o creado un experimento, como usted lo ve aquí. And I'm going to have to skip the details of this for this morning. Necesitamos brincar algunos de los detalles para esta mañana. But we're going to talk about what are the chances that life could form by accident. Pero vamos a hablar acerca de cuál es la posibilidad de que la vida se haya fomentado por accidente. The number I'm going to give you El número que les voy a entregar comes from Sir Frederick Hoyle. viene de este señor Sir Frederick Hoyle. He was one of the world's leading astronomers. Él era uno de los astronomistas más destacados del mundo. He was an atheist for most of his life. Era un ateo por gran parte de su vida. He calculated this for the chances that life could have formed by accident. Él calculó este número, que esta es la posibilidad de que la vida habrá sucedido por mero chance. He said there would be one chance in a 1 followed by 40,000 zeros. Dice que habría un chance por 10 y después 40,000 ceros después del 10. Now that number is so big, we don't understand it. We just say, wow, that's a big number. Ahora, ese número es tan grande que no entendemos desde el inicio. So let's use a simple analogy. Vamos a buscar una analogía fácil para entender. How many of you ever played with a Rubik's Cube? ¿Cuántos de ustedes han jugado con lo que se le llama un Rubik's Cube? The rest of you are probably either too tired to raise your hands or you're lying. Algunos de ustedes están muy cansados o están mintiendo. Rubik's Cube is very interesting. Ahora, esto es muy curioso, It has a lot of different combinations, but only one is correct. pero hay muchas combinaciones, pero solamente una es correcta. In fact, it has 10 million trillion different combinations. Hay 10 millones de trillones de oportunidades de combinaciones. So if you were blindfolded and you were spinning the cube randomly, O sea, si a alguien le pone un antifaz y usted no puede ver nada y usted trata de hacer este rompecabezas, you'd have one chance in 10 million trillion of getting it right. usted tendría una oportunidad de 10 millones de trillones de oportunidades para finalmente conseguir la respuesta adecuada. So nobody thinks they could solve this by accident. Nadie puede pensar que ellos pueden resolver este rompecabezas por accidente. But now let's compare solving the Rubik's Cube by accident to the chance that life could have formed by accident. Vamos a comparar la oportunidad de hacer este rompecabezas adecuadamente con el origen de la vida en la Tierra. It would be like me giving you a Rubik's Cube, Sería como yo entregándote este rompecabezas, putting a blindfold on you, ponerle un antifaz and you start spinning away randomly. y usted comienza a dar vuelta, gracias. And solving this thing 2,105 times in a row, getting it right every time. Y llegando a la solución 2,105 veces consecutivas. Is that ever going to happen? ¿Eso va a suceder?
So why do we teach in all of our school systems that life formed by accident? ¿Y por qué enseñamos entonces, si esto es cierto, que la vida sucedió por mero chance? The scientific evidence shows that it must have been designed. La evidencia científica nos demuestra que el universo y la vida tenían que haber sido diseñados. Now, those were two quick topics. Ahora, esos eran dos tópicos rápidos. I normally share a lot more details, but we're shortening this up this morning. Quería enseñar más, pero vamos a tratar de comprimir alguna de la información. We're going to spend most of our time talking about the origin of species or the variety of life. Queremos hablar más perfectamente acerca del origen de las especies o de la vida y los diferentes tipos de vida. The belief that one animal slowly turned into something different over time, eventually into monkeys and to human beings. La creencia de que todo comenzó con un microbio y entonces comenzó a evolucionar hasta eventualmente llegar al ser humano. Evolutionists believe that there was a single-celled organism that over 4 billion years turned into human beings. Los evolucionistas creen que había una célula singular que comenzó a través de los millones de años a evolucionar hasta llegar a diseñar, por así decirlo, al ser humano. Including backpacks. Incluyeron los bolsos también. But if they were honest with us, Pero si fueran honestos con nosotros, they would tell you we really evolved from a rock. nos dirían que evolucionamos de una piedra. Why would I say that? ¿Por qué diría esto? Because they believe that the earth was in a molten state, Porque ellos creen que el mundo estaba en una decadencia, o sea, caliente, estaba muy caliente, and then cooled down into a solid rock. y se enfrió para fomentar una piedra. And then chemicals formed on the rock. Y diferentes químicas se formularon en la superficie de esta piedra. And then the chemicals formed a cell, which then he turned into a human being. Formaron una célula que esa célula eventualmente vino a ser un ser humano. So if they were honest, they would tell you we came from a rock, but that would sound silly, so they don't want to picture that in the books. Si fueran honestos con nosotros, con el público, dirían, nosotros en verdad provenimos desde la piedra, no de la célula. We're going to talk about something called the bait and switch technique. Vamos a hablar acerca de esta técnica que en inglés se llama bait and switch. This used to be used in stores, but it's actually illegal now. Esto lo hacían en diferentes tiendas, pero es ilegal hoy. Let me give you a simple example. Déjeme demostrarle un ejemplo muy simple. Let's say you went to Best Buy, or let's say that Best Buy was advertising a really cool flat panel television. Vamos a decir que la corporación Best Buy estaba anunciando que estaban vendiendo un televisor a un precio muy módico. You can't believe how great a price there is on this. Y usted dice, tremendo precio en ese televisor. You want to leave the church right now and get there before they run out. Y usted quiere llegar a esta tienda antes que otros las compren y ya no tengan más que vender. So you get to the store Usted llega a la tienda and you tell the salesperson you're interested in that television you saw advertised. y usted le dice, estoy interesado en comprar ese televisor que ustedes estaban comercializando. And then he says, "Oh, yeah, that one. Well, we don't have that one anymore. Y ellos dicen, ese modelo ya no lo tenemos más. But if you liked that one, you're really going to like this one over here." Pero si te gustó ese modelo, tenemos este modelo mejor aquí. It's the bait and switch. Bait and switch. They bait you with one thing, the one TV, to get you in the store. Te llaman la atención con una oferta para que usted llegue a esa tienda. And then when they get there, they have no intention of selling you that one. They want to sell you something else. Y cuando usted llega ahí y pregunta por eso, no tienen intención de venderle el que estaban comercializando, sino otro que le va a hacer más dinero, por supuesto. And that one's much more expensive. Y ese es mucho más caro. And it's not as good. Y no es tan bueno. And they make more profit on it. Y ellos van a ganar más dinero. That's actually illegal. They can't do that Eso anymore. es ilegal, no pueden hacer esto más. Something like that happens in trying to teach evolution. Algo así, similar a esto, sucede cuando enseñan la evolución. The bait is they tell you it's an absolute fact. Te llaman la atención diciendo que es un hecho verídico. There was a single-celled organism Que veo un organismo de célula singular that slowly evolved into every other life form on this planet. que a manera lenta evolucionó a todos los animales y al ser humano que se ven aquí en esta muestra. Over millions and millions and millions of years by accident. Un proceso que tomó millones de años y por accidente. But then when it comes time to showing you evidence, Pero cuando necesitan demostrarte evidencia, they pull the switch. ahí es donde ellos te dicen, no tenemos esto, tenemos otra muestra. And they typically show you varieties of animals Y te enseñan variedad dentro de un reino animal.
and they tell stories of how one changed into another one. y te dan historias de cómo uno evolucionó al otro. For example, we have a lot of different breeds of dogs up here. Por ejemplo, nosotros vemos que hay muchos tipos de perros en esta muestra. There are probably about 250 breeds of dogs today on the planet. Dicen que hay 250 aproximadamente diferentes tipos de perros. I personally believe that every single one of these dogs descended from a common ancestor Yo creo que todos son descendientes de un ancestro, that was more like a wolf. que era más como un lobo. That might sound strange. Ahora, eso suena extraño. That sounds like evolution, Eso suena como evolución, uno diría. but it's really not. Pero no lo es. Here's why. Esto es por qué. You can breed wolves today, Uno podría traer lobos hoy and you could end up with something like a Dalmatian. y podría ponerlos a ellos a que estén los unos con los otros y podrías terminar con un Dalmatian. Do you know how you get a Dalmatian from a wolf? ¿Sabe cómo proviene el Dalmatian del lobo? You don't take the wolf and add new information to it. Tú no tomas el lobo y le añades nueva información genética. You take the wolf and you start getting rid of information Tú tomas ese lobo y comienzas a extirpar información until you end up with a Dalmatian, hasta que terminas con este Dalmatian. information to make longer legs, spots, and floppy ears. Por ejemplo, con información que dice, dale las piernas un poco más largas, los oídos un poco más largos también y sus manchas. So, is a Dalmatian different than a wolf? ¿El Dalmatian es diferente al lobo? Yes, it is. Sí, But how did we get the Dalmatian? pero ¿cómo arribamos al Dalmatian? We didn't get it by adding new information, we got it by getting rid of information. No lo obtuvimos a través de añadiendo la información genética al lobo, sino quitándole. It's going downhill. Todo está bajando. It's the opposite direction of what evolution needs. Es lo opuesto a lo que enseñan de la evolución. We're going to see that a little bit more in this talk. Lo vamos a ver un poco más de cerca en esta charla. So, if evolution is true, Si esto es cierto, si la evolución es cierto, what is the engine that drives it or makes it go forward? ¿cuál es el motor que lo propela hacia adelante? Well, they tell us there are three main things. Ellos nos dicen que hay tres factores importantes. You have mutations, natural selection, and lots of time. Selección natural, que todo se vaya cambiando de una cosa a otra y mucho tiempo. We're just going to look at these first two very quickly. Vamos a examinar los primeros dos primeramente. So, what is a mutation? Bueno, ¿qué es esto? Este cambio. A mutation is an accidental copying error. Esto quiere decir que es un error en copiar una cosa a otra. When animals and people reproduce, we have to copy our DNA. Cuando las personas o los animales reproducen, necesitamos copiar nuestro ADN. There's so much information on the DNA that when it's copied, sometimes mistakes are made. Algunas veces hay tantas copias que se hacen que hay errores en copiar el ADN de uno a otro. And these mistakes are what we call mutations. Y estos errores es lo que nosotros le llamamos la mutación. And mutations produce some pretty strange things once in a while. Y las mutaciones, ellos traen a nosotros algunas cosas muy extrañas de vez en cuando. Like two-headed turtles. Por ejemplo, una tortuga de dos cabezas. Very strange. Muy extraño. Some people say, see, it's evolving. There's something new there. Algunas personas miran este cuadro y dicen, mira, ahí está la evolución, esto se está mutando a otra cosa. There's actually nothing new there at all. Ahí no hay información nueva. The turtle already had genetic information La tortuga ya tenía información genética. to make a nose, eyes, neck, shell, and legs. Nótese que hay piernas, hay oído, hay de todo. It just accidentally made an extra copy going the wrong way. Pero el error fue que copió un duplicado cuando se estaba creando. If you use your imagination, you can understand how this guy has a hard time reproducing. Piénsalo ahora, use su imaginación, va a ser muy difícil para que este se reproduzca. And the key point here is there's no new information. Nótese, aquí la clave está en que no hay información nueva. Mutations do not create new information. Mutaciones no crean nueva información. Now, the second thing that drives evolution Ahora, el segundo factor, que es el motor, como dicen algunos, de la evolución, is what we call natural selection. es selección natural. They also call it survival of the fittest. Le llaman también el sobrevivir de aquellos que son más capaces. Here's an example of how it works. Esto es un ejemplo de cómo funciona. Let's say we have two dogs, a husky and a greyhound. Vamos a decir que para nuestro ejemplo tenemos dos perros, un husky y un greyhound. Let's say they're living in the same area. Vamos a decir que están viviendo en el mismo área. Let's say over time the climate changes and it starts to get really cold. Vamos a decir que la temperatura comienza a cambiar y ahora comienza a ser más frío.
which one of these dogs is going to survive the best in the cold climate? ¿Cuál de estos perros va a sobrevivir mejor en este clima más frío? Obviously the Greyhound. Yo diría que el Greyhound. So the Huskies survive and produce more puppies, but the Greyhounds die out. Nótese que el Husky va a producir más cachorros, pero el Greyhound eventualmente se va a morir. Natural selection really does explain the survival of the fittest. La selección natural explica cómo sobreviven los más corpulentos, los más fuertes. But what it doesn't explain is the arrival of the fittest. Pero lo que no explica es cómo arriban a nosotros aquellos que son más fuertes, más capaces. How did we get Huskies and Greyhounds to begin with? ¿Cómo nosotros arribamos al punto donde vemos la existencia de los Huskies y los Greyhounds? Natural selection absolutely cannot create anything new. La selección natural no puede crear nada nuevo, It just gets rid of things. sino elimina las cosas. Unfortunately, most people think that it was Charles Darwin that came up with this idea. Desafortunadamente, muchas personas le atribuyen esta teoría a Charles Darwin. It was actually a scientist who was a Christian. Era un científico que era un cristiano que postuló esto. It was Edward Blythe who thought of it 24 years before Darwin even wrote about it. Edward Blythe fue el que postuló esto 24 años antes que Darwin escribiera de lo mismo. It's actually a perfectly valid scientific concept. Es un concepto válido científico It explains the survival of the y fittest, explica cómo los más fuertes, los más capaces sobreviven. but it can't create anything new. Pero no puede crear absolutamente nada. So mutations and natural selection do not cause evolution. Entonces, mutaciones y selección natural, ellos no causan evolución. It's moving us in the wrong direction. Nos está llevando en una dirección equivocada. The third element that they say makes evolution work El tercer elemento, el factor que ellos dicen que le da su motor a la evolución, is lots and lots of time, or millions and billions of years. es mucho, mucho tiempo, millones y billones de años. We don't have time to talk about time. No tenemos tiempo para hablar acerca del tiempo. It's a whole other topic for another time. Es otro tópico para otro día. We've talked about evidence of design in the universe. Hemos hablado acerca de evidencia de diseño en nuestro universo. Now we're going to look at evidence of design in living things. Ahora vamos a buscar evidencia en diseño en las cosas creadas, en lo que vive. And the point is, when you see design, Y el punto es, cuando ves el diseño, it implies there was a designer. implica que habría un diseñador. Just like when you see a painting, you know there must have been a painter. Como cuando ves una pintura, usted piensa, alguien pintó eso. If you were walking out in the desert Si usted estaría caminando por el desierto and you saw some sand like this, y usted vio arena así, you probably wouldn't think much about it because just the wind blowing across the sand will form it this way. usted pensaría, no hay nada porque el viento está soplando y es lo que crean estas lomas. But if you saw some sand like this, Pero si usted vio arena que fue diseñada en estas maneras, you wouldn't think the same thing. usted no pensaría lo mismo. No one thinks that the wind blowing on the beach formed these sandcastles. Nadie piensa que cuando el viento viene y sopla, crean estos castillos de arena. You can see design. Usted puede ver diseño. It's the same thing in the living world. Es lo mismo en el mundo viviente. Here's an interesting quote from Dr. Francis Crick. Aquí hay una cita muy importante, interesante del Dr. Francis Crick. He was a co-discoverer of the DNA molecule, a very intelligent scientist. Él, a la par a otra persona, descubrió la molécula del ADN. Said biologists must constantly keep in mind that what they see was not designed but rather evolved. Él dijo lo siguiente, los biólogos necesitan constantemente recordarse que lo que ellos están mirando, experimentando, no fue diseñado, sino evolucionó. Now, why would he say that? Ahora, ¿por qué diría él esto? Because he knows how complex everything looks. Porque él sabe cuán complejo lucen las cosas. He's afraid the other scientists will think it was designed. Él tenía este temor de que los científicos mirarían el diseño y llegarían a la conclusión que todo fue diseñado. So he has to remind them, no, it just evolved. Él necesita recordarles, no, fue evolucionado. Here's another interesting quote. Aquí hay otra cita importante. This is Richard Dawkins, one of the world's leading atheists. Este es Richard Dawkins, uno de los ateos de renombre, si se podría decir así, del mundo. Biology is the study of complicated things that give the appearance of having been designed for a purpose. La biología es el estudio de las cosas complicadas que dan la apariencia de que han sido diseñadas con un propósito. Maybe, just maybe, they look designed because they were designed. Probablemente tengan este aspecto de que fueron diseñados porque fueron diseñados. But he can't think that Pero él no puede pensar de esta manera because he's an atheist. porque él es ateo. So he's a very intelligent scientist, Él es un científico muy inteligente,
But he's very limited in his conclusions pero él es limitado en sus conclusiones. because he decided ahead of time that God doesn't exist. Porque él decidió de antemano, antes de mirar la evidencia, que Dios no existe. So he can't allow himself to consider that maybe something was designed. Él no se puede permitir esta oportunidad de pensar, esto pudo haber sido diseñado. That limits him as a scientist. Eso lo limita como científico. Here's one very interesting quote from Charles Darwin himself. Otra cita muy interesante de Charles Darwin mismo. Darwin wrote something that we could actually use today Darwin escribió algo que nosotros podríamos emplear to determine whether what he said was true, para determinar si lo que él promulgó es veraz, using his own words. empleando sus propias palabras. If it could be demonstrated that any complex organ existed which could not possibly have formed by numerous successive slight modifications, my theory would absolutely break down. Él dijo lo siguiente: si podría ser demostrado que cualquier organismo complejo que existió no pudo haber posiblemente sido fomentado por modificaciones numerosas y sucesivas, entonces mi teoría se desmantelaría. So what did he mean by that? ¿Qué quiso decir él por esto? He said if we ever see something that has all these interworking parts, Si vemos algo y hay todos estos componentes que trabajan juntamente, there's no way it could evolve just one part at a time no podría evolucionar una parte a otra over millions and millions of years, a través de millones de años, because it couldn't function along the way as it's waiting for all the parts to be there. porque no podría funcionar adecuadamente porque está esperando que todos los componentes vengan a reunirse finalmente. Okay, with that in mind, Ahora, con esto en mente, we're going to look at something called, this is challenging, irreducible complexity. vamos a hablar acerca de la complejidad que es irreducible. This term was brought up by a man named Dr. Michael Behe in his book Darwin's Black Box. Esta terminología fue traída a nosotros por el doctor Michael J. Behe y su libro La caja negra de Darwin. And the point is that there are things where there are so many interworking parts that they can't evolve one piece at a time. Y el punto es que hay ciertas cosas en el universo que tienen tantos componentes que trabajan juntos y tan complejas que no pudieron haber sido algo de accidente. And let's keep it simple again. Ahora, vamos a mantener esto simple. Here's another simple analogy. Aquí hay otra analogía simple. A mousetrap. Aquello que atrapa las mouse, las ratas. Gracias, traductores. A mousetrap has 5 parts. Hay 5 componentes aquí. Here are the parts. Aquí son las partes. As the hammer, that's the bar, that's the mouse's least favorite part. La barra, tenemos aquí el martillo. Then it has the trigger where you put the cheese. Trigger, donde ahí, por supuesto, se pone el queso. Then it has the spring. El spring para dejar soltar, o sea, que tenga con fuerza a venir. Has a latch that holds it all back. Esta pieza lo aguanta todo con presión. And then it has the wooden base that holds all the pieces together. Y la base de madera. 5 parts. Good. You can do this on your own now. If you were to take uno parts away, Now, si le quitarías una de estas partes, how well would the mousetrap work? ¿trabajaría esto? ¿Funcionaría bien? Would it work 4/5 as well? ¿Trabajaría con cuartas partes? No, it wouldn't work at all. No trabajaría. Muy malo. So a mousetrap could not evolve one piece at a time. Como podemos ver, este trapa de rata no podría evolucionar una parte a otra sucesivamente. All the parts have to be there at the same time for it to work. Todas las partes necesitan estar presentes para que esto funcione adecuadamente. There are many living things that are much more complex than this. Hay muchas cosas vivientes que son mucho más complejas que esto. We're going to look at 2 examples. Vamos a mirar 2 ejemplos. The first example is the human ear. Primer ejemplo, el oído humano. How many of you have ever seen ears before? ¿Cuántos de ustedes han visto oídos anteriormente? Some of you may know a little bit about how hearing works. Algunos de ustedes probablemente sepan cómo funciona el oído humano. I'm going to go through a few more details. Vamos a entrar en algunos otros detalles. And if it seems like I'm going through a lot of details, Y si parece ser que estamos entrando en demasiados detalles, it's because I'm going through a lot of es details. porque estamos entrando en muchos detalles. We're going to talk about sound first. Sound. How Vamos a sound. hablar acerca del sonido. Yes. A speaker works by a paper or plastic cone vibrating back and forth. Una bocina es un cono de plástico o papel que está vibrando.
When it moves forward, it compresses air particles in front of it. Ahora, cuando está mudando, cuando se está moviendo, él comprime partículas de aire. Then when it moves back, it decompresses those particles, pulls them apart. Cuando se mueve hacia atrás por ese momento, entonces las partículas se vuelven a separar. Sure. So these particles are banging together back and forth. Estas partículas siempre se están pegando el uno al otro y separando después. And it's not like a bullet, a single bullet that travels from here all the way into your ear. Y no es como una munición que viaja directamente desde donde está saliendo el sonido hasta el oído. It's just one particle hitting the next would hit the next, kind of like pool balls on a pool table. Es como la billar, por ejemplo, con una pelota le da a otra, es una reacción. So eventually the particles that are already in your ear, they start vibrating back and forth. Y eventualmente las partículas que se encuentran en su oído también comienzan a moverse. And it travels about 740 miles per hour. Y esto viaja aproximadamente a 740 millas por hora. Okay, now let's look at the ear. Ahora, vamos a mirar dentro del oído. We're going to look at the outer ear, the middle ear, and the inner ear very quickly. Vamos a mirar el oído de afuera, en el medio y hacia adentro. The outer ear. Ahora, el oído, lo que vemos afuera. This is called the auricle. Esto lo vemos como el oráculo. It just happens to be shaped in such a way to capture sound frequencies that your brain can interpret. Esto está diseñado en una manera donde puede captar las frecuencias donde su cerebro entonces las interpreta. Here's a quick side note. Aquí, algo muy importante aquí. Most of us have a very small bump in the back of our ear here. Ustedes notarán que aquí en esta parte del oído ustedes tienen algo que sale un poco, ¿no? The reason I'm showing this to you, Ahora, la razón por qué te estoy enseñando esto. this is actually evidence we've evolved from an ape-like creature. Esto es evidencia que nosotros hemos evolucionado de un tipo de mono. Now, I do have a bad sense of humor, Yo tengo un sentido de humor muy malo. but this is not an example. Pero esto no es un ejemplo. This is from an evolutionary website. Esto es de un sitio web que promulga la evolución. They are serious about this. Ellos dicen que esto es evidencia de evolución. We think it's funny, but they're serious. Nosotros pensamos que es algo cómico, pero ellos son serios. Ellos piensan que esto sucedió. I think they're very desperate to find evidence. Yo creo que están muy desesperados buscando evidencia donde no lo hay. So back to the ear. Ahora, regresamos al oído una vez más. This is the ear canal, Este es el canal del oído. and most of you have probably seen one of these before. Algunos de ustedes, o probablemente la mayoría, han visto esto. You don't want to take one of those. Oh, you don't want to take one of those. Let's get back. And jam it all the way in your ear. Usted no quiere tomar ese instrumento y llenárselo hasta adentro. That would be very bad. Eso sería una cosa muy mala. So, how do you get all the stuff that goes way inside, all the dust and the dirt that goes inside your ear? How do you get that out? Ahora, ¿cómo es que nosotros extirpamos todas estas partículas y cosas que entran ahí? Well, scientists have discovered something very interesting. Bueno, los científicos han descubierto algo muy interesante, importante. The cells that line this canal, Dicen que las células que están en la superficie de este canal they're the only cells in your entire body that grow sideways. son las únicas células que se mueven lateralmente. So it's like a conveyor belt that moves everything out for you. Entonces es como una planta que está moviendo todos los artículos lateralmente. Then you can use a Q-tip to get it out here. Y usted lo puede usar un Q-tip para sacarse toda esa mugre y tiene todo lo que tiene ahí, ¿no? Aren't we lucky that the cells in our eyes don't grow sideways, or we wouldn't be able to see anything? Imagínese si las células en los ojos todos fueran lateralmente, no podríamos ver todo. And there's something I forgot to tell you. Y hay algo que se me olvidó dictar. As I describe the ear, Mientras que estoy describiendo esto, I want you to imagine how every single part that I describe happened by accident yo quiero que usted se imagine cómo todo este diseño sucedió por accidente, over millions and millions of years, a través de millones y millones de años. because that's what all the schools and universities teach. Porque esto es lo que el sistema escolar, las universidades le están dictando a nuestros hijos. So we have the cells just accidentally growing sideways there where we need it. De acuerdo a estos individuos, las células están creciendo por mero accidente dentro del oído. And the wax that's in your ears, Y todas esas cosas que usted encuentra dentro de su oído, it has an antibacterial property, kills bacteria.
Y como nosotros encontramos que esta propiedad que es antibacterial mata las bacterias, when you get sick, it's often from germs going in through your ears. cuando usted se enferma, la mayoría de las veces sucede porque muchos de estos gérmenes entran en sus oídos. So aren't we lucky that that developed by accident? Entonces le damos gracias a Dios que esto fue desarrollado por accidente. Then at the end of the canal is the eardrum. Y entonces está el tambor del oído, como comúnmente se le dice en inglés, al final del oído. And this is what it looks like under the magnifying microscope. Esto es lo que luce o cómo luce debajo de un microscopio. It's very, very sensitive to very small movements. Y es muy sensitivo a movimientos muy pequeños. If you were to look at a skyscraper, Si uno fuera a mirar un edificio alto, do you think there's more pressure on the steel at the very top or more pressure on the steel that's holding up everything else? ¿qué usted pensaría? ¿Hay más presión sobre lo que hay encima o sobre la fundación? Obviously, there's much more pressure at the bottom holding the weight up of everything else. Obviamente hay más presión abajo en la fundación porque está apoyando absolutamente todo lo que se encuentra encima. It's the same thing in our atmosphere. There's more pressure at the bottom than up the top. Lo mismo en nuestra atmósfera, hay más presión abajo que arriba. Because air has weight. It's very light, but it does have some weight. Porque el aire sí tiene peso, es liviano, pero sí tiene peso. If you were to travel 1 mile up a mountain, Si usted fuera a viajar una milla y escalar la montaña, your eardrum would experience a change in pressure of 1/2 of an atmosphere. y entonces su tambor de oído experimentaría un cambio de mitad, una y mitad de una atmósfera. It's about 7 pounds per square inch. Y se diría que es 7 libras por pulgada cuadrada. But you don't have to go 1 mile up a mountain for your eardrum to sense a change in pressure. Pero usted no necesita viajar a la superficie, o mejor a la parte superior de una montaña para experimentar estos cambios. All you have to do is go up 1/30,000th of an inch. Lo único que usted tendría que hacer es ir una parte de 30,000 pulgadas. That's less than the thickness of a Glad wrap sheet. Eso es menos del grueso de lo que le Glad Rat Sheet. Yeah. So try this when you get home. Usted intente eso cuando llegue a la casa. Get out some plastic wrap Usted tome lo que usted busca para mantener la comida fría. and step up onto it. Don't trip. Píselo And then your eardrum says, hey, the air's a little thinner up here. y usted va a notar que el aire es muy diferente. Very, very sensitive to the smallest changes in pressure. Muy sensitivo a los cambios atmósferos. That was the outer ear. Ahora, esta es la porción de afuera del oído. Now we're going to look at the middle ear. Ahora vamos a mirar lo que es el medio del oído. The middle ear holds the 3 smallest bones in your body. Ahora, la porción del medio del oído contiene los huesos, los 3 huesos más pequeños de nuestro cuerpo. They call them the hammer, the anvil, and the stirrup. Martillo, anvil y el stirrup, you said? Stirrup, because it looks like those objects. Porque lucen como estos objetos. So here are those tiny, tiny bones. Y aquí vemos estos huesos muy pequeños. This is the eardrum. Y ahí vemos el tambor del oído. And the eardrum's kind of like a balloon. Y es como un globo. When those air particles hit it, it goes back and forth. Y cuando las partículas del aire le están dando, se está moviendo de adelante hacia atrás. And then that starts shaking these little bones. Y eso comienza a mover estos huesos. This is what it looks like. Vamos a ver cómo lucen. Here's your eardrum, the balloon. Aquí está el tambor del oído y se está moviendo. Here are the 3 little tiny bones shaking. Nótese que están oscilando también los 3 huesos. So that's all sound is, a moving balloon and shaking tiny bones. Eso es lo que es el sonido en su esencia. Esto está moviendo el tambor del oído y los 3 huesos también se están moviendo. This last little bone Este hueso último pequeño is kind of like a plunger. es como lo que desahoga el inodoro And it causes shock waves in the fluid in the inner ear. y causa que se muevan estos líquidos en la parte interior del oído. And we'll talk about that in a second. Hablaremos de eso en un momento. Now I'm going to tell you what this does. Ahora les voy a explicar qué hace esto, cuál es la función. First, it increases the sound by 30 decibels, makes it a lot louder. Ahora, esto sube el sonido, el volumen del sonido mismo por 30 decibeles. And why would it do that? Ahora, ¿por qué haría esto? Well, once it gets into the fluid here, Una vez que entra en esta porción donde está el líquido, the volume is going to drop way down. el volumen va a ser rebajado. If you've ever gone swimming and you go underwater, Si usted ha estado nadando y usted se sumerge, you could scream your head off and your friends can't even hear you. usted puede gritar y sus amistades no lo van a escuchar.
So these bones have to increase the volume before it gets into the fluid. Estos huesos necesitan aumentar el nivel del sonido. Then there are little tendons on this first bone here, Y hay tendones, como usted puede ver en ese primer hueso, and what they do is this. y lo que ellos hacen es lo siguiente. Let's say there's all of a sudden a jackhammer going off by your head, Vamos a decir que hay un martillo eléctrico y están tratando de partir algún concreto, very loud. y eso es muy alto. These tendons will grab the bone to lessen the damage to your ear. Estos tendones entonces tratan de aguantar el movimiento del hueso para que no haga mucho daño a su oído. And they have to be controlled by the brain to know how to do Y that. necesitan ser controlados por el cerebro para saber cuál es su función adecuada. They also do something else. También hacen otra operación. When you speak, Cuando usted habla, your vocal cords go back and forth quite a bit. sus cuerdas vocales se están oscilando también. You can actually feel them in your throat when you're talking. Usted lo puede sentir cuando usted está hablando. Well, that's disturbing your eardrum. Eso también está causando algún tipo de disturbio en su oído. What these little tendons will do, Lo que estos tendones hacen entonces, they will cancel out your own speaking, van a cancelar el habla, but allow you to hear other noises and sounds around you. pero le permiten también escuchar otros ruidos en el medio ambiente. If they didn't do that, Si no lo harían de esta manera, when you spoke, you wouldn't be able to hear anything else going on. cuando usted habla no podría escuchar cualquier otra cosa. So the tendons in your brain know how to do that. El tendón en su cerebro sabe cómo hacer esta operación. But remember, that just happened by accident. Nótese, esto todo sucedió por accidente. There's one more thing. Un ejemplo más. We have something, another tube here. Hay otro tubo aquí. This can drain out any fluid that might accumulate in the middle ear. Esto puede drenar algún líquido que se vaya a colectar en esa porción del oído. There's one other thing that's very important. Eso es otra cosa muy importante. How many of you have ever gone up in an airplane? ¿Cuántos de ustedes se han subido en un avión? How many of you have ever experienced where your ears get clogged and you can't hear? ¿Ha ustedes experimentado esa sensación donde casi no puede escuchar nada cuando empiezan a subir? So what do? You chew gum or you yawn, ¿Qué hace usted? and then you hear a pop. Y usted escucha como una sensación de algo explotando. That pop is this tube opening up Esa sensación es ese tubo que finalmente se abre. because it helps equalize the pressure outside your ear and inside your ear. Ecualiza la presión que hay dentro de su oído y también en afuera. So that helps you hear when you're up in an airplane. Eso le ayuda a usted a escuchar cuando usted está en un avión. Because when the pressure is not the same, Porque cuando la presión no es equivalente, there's too much pressure inside your ear pushing the balloon out. hay demasiada presión dentro de este globo empujando hacia afuera. So it can't go back and forth so you don't hear very well. No puede oscilar de atrás para adelante para que usted no pueda escuchar bien. But when the tube opens up, the balloon moves and now you can hear normal again. Pero cuando este tubo se abre, entonces todo empieza a funcionar normalmente una vez más y puede escuchar. And that's just another accident that happened. Y eso es otro accidente también. Okay, now we're going to look at the most interesting part. Ahora vamos a mirar más de cerca la porción más interesante. Look at the inner ear. La porción más de adentro del oído. This is what the inner ear looks like. Aquí es una muestra de cómo parece. Comes in two halves, left and right. Vemos que hay dos mitades, izquierda y derecha. We're going to start out looking at the left side here. Vamos a mirar la porción de la izquierda primero. You'll notice three semicircular tubes, one here, one there, and one there. Va a haber tres tubos de semicírculo. This has nothing to do with hearing, Esto no tiene que ver absolutamente nada con audición, but it has everything to do with balance. pero tiene que ver absolutamente todo con el balance. Here's how it works. Así Just como like funciona. a gyroscope can detect motions in any different direction. Como un gyroscope puede tomar cualquier moción en cualquier instancia. Same thing with our ears. Lo mismo con nuestro oído. This is what it looks like inside each of those tubes. Esto es como luce dentro de estos tubos. I'm going to skip the details so Gio doesn't have to translate. Vamos a brincar estos detalles para que yo no tenga que traducir. Here's mechanically how it works. Mecánicamente así como funcionan. We have a man standing up in front of a box. Tenemos un hombre parado delante de una caja. This is what it looks like inside those tubes. Aquí es como luce dentro de estos tubos. He's going to bend over to pick up the box. Ahora, él se va a doblar para recoger la caja. When he bends over, the fluid moves in the Y tubes. usted nota que cuando él hace esta acción, todo este líquido comienza a moverse dentro del tubo. That moves the crystals on top of the fluid. Los cristales por la superficie de estos líquidos comienzan a mover también. That agitates or bothers these little hairs here. Y agita los pelitos que se encuentran ahí en la porción roja. That creates some chemicals. Y crean algunas químicas. The chemicals
turn into signals that go into the brain. Las químicas entonces se vuelven en unas señales que se van al cerebro. Then the brain says, you better put some pressure on your toes Y el cerebro le dice a usted, pues, necesita poner alguna presión or you're going to fall over and crack your head open. sobre sus dedos, o si no usted se va a quebrar la cabeza, la frente. So that's how balance works. Y así es como el balance funciona. If you ever get a little bit dizzy, Si usted tiene un poco de mareo, it's because something's going wrong es here. porque algo está sucediendo mal aquí. Okay, that was the left side, it has nothing to do with hearing. Esa es la parte izquierda de la parte más de adentro de la audición, o sea, el sistema de audición. Now we're going to look at the right side. Ahora vamos a la parte de la derecha. This is called the cochlea. Esto se le llama el cochlear. It looks like a snail. Luce como un like a snail. A snail. Here we go. Pretend it's a snake. Vamos a pretender que es una serpiente. Okay, we're going to stretch this snake out Vamos a estrecharla, and we're going to cut it in half vamos a cortarla en mitad to see what's going on inside. para ver lo que está sucediendo por dentro. So we cut it in half and this is what we see. Lo cortamos en mitad y esto es lo que está sucediendo adentro. We see 3 chambers. Vemos 3 áreas. See, top, bottom, and middle. Vemos en el medio, arriba y abajo. Now pretend the snake is looking at you, the face is by you, the tail is away. Ahora vamos a pretender, la serpiente le está mirando a usted y la cola está en la dirección opuesta. And you have that last little tiny bone in your hand. Y usted tiene ese último hueso en su mano. And you're pushing into its mouth. Y usted lo está tratando de empujar en su boca. You're causing shock waves to go through the top of the snake to its tail. Y usted está causando que haga movimiento en la superficie, o sea, la parte superior de esa serpiente. At the end of its tail, there's a little hole. Y al final de su cola hay un hueco. And that hole is connected to the bottom chamber, the bottom half of the snake. Y ese hueco está conectado a la parte de abajo de esa serpiente. So the shock waves go through the top of the snake and then they come back at you through the bottom of the Estos snake. movimientos están por arriba, o sea, en la parte de arriba del sistema de la serpiente, entonces se comienzan a mover en la parte de abajo. And as those waves are going through it, it disturbs all the stuff in the middle. Ahora, mientras que esto está sucediendo, está causando problemas en el medio. And this is what the stuff in the middle looks like. Y esto es lo que la cosa en el medio luce. Very complex. Muy complejo. When the waves go through the top of the snake, Y cuando estas olas están moviéndose por la parte de arriba de la serpiente, it makes this purple thing go back and forth. y este objeto en la parte de arriba comienza a moverse hacia adelante y hacia atrás. And when the waves come back through the bottom, Y vemos que una vez más cuando las olas comienzan a moverse por la parte de abajo de la serpiente, it makes this gray thing on the bottom go up and down. esta cosa gris abajo comienza a moverse de arriba hacia abajo. So that's all sound is at this point. Eso es todo lo que el sonido es hasta este punto. It's shock waves going through fluid, Vemos que hay estas olas que se están moviendo por líquido. and then this thing going back and forth, and this thing going up and down. Esto se está moviendo de adelante hacia atrás y esto abajo de arriba hacia abajo. When that happens, it agitates or disturbs these little hairs here, Cuando esto sucede, nótese que comienza a agitar estos pelos que están en rojo. creates more chemicals, Crea más química and then the chemicals go into the brain as signals. y las químicas entonces se mandan al cerebro como una señal. Here's something very interesting. Muy curioso lo que vamos a decir ahora. These signals that come out of the inner ear, Estas señales que salen de la parte interior del oído they get converted into a digital computer signal. se convierten en información digital, computarizado. Ones and zeros or ons and offs. Ceros o algo que se debe de prender y apagar. So here's an interesting question for you. Aquí hay una pregunta muy interesante para ustedes. What did our brains do during evolutionary history ¿Qué hizo nuestros cerebros durante la historia evolucionaria the first time they saw computer signals? la primera vez que vieron las señales de computadora? What would it do? ¿Qué hubieran hecho? It would probably say, this stuff is really cool, but I have no idea what to do with it. Probablemente hubieran visto y hubieran dicho, esto luce muy bueno, pero no sé qué hacer con la información. It would be like if I walked up to one of you Es como que si yo me acerque a uno de ustedes with a CD con un disco compacto that has Microsoft Office software on it, que tiene el programa de Microsoft Office and I said, open your mouth, y yo le diría a usted, abra su boca, I put it inside, lo pongo en su boca, you bite down on it, usted muerde and you say, I don't know what to do with y this. usted dice, no sé qué hacer con esto. There's nothing wrong with the information on the CD. No hay nada malo con la información, los datos que están en ese disco compacto. It's just that you don't have the ability to read it. Pero el problema es que usted no tiene la habilidad de leerlo, esa información. So what did our brains do when they got information they couldn't understand? Entonces, ¿qué sucedió con nuestros cerebros cuando recibían información la cual no podían interpretar adecuadamente? How could it survive for millions of years
before could read that information. ¿Cómo podrían sobrevivir por millones de años sin saber interpretar esa información? That would be impossible. Eso sería imposible. Yeah. Now, here's something interesting. Aquí hay otra cosa interesante. You drop a pebble into a pond and it makes some waves that go out. Usted notará que en agua usted deja caer una piedrecita y cuando usted lo deja caer, el agua comienza a moverse. You drop two pebbles and you have two sets of waves that go out and they crash into each other. ¿Y qué sucede? Cuando tiene dos piedrecitas, la dejan caer en agua, entonces tenemos olas que comienzan a chocar los unos con los otros. And it creates what we call an interference pattern. Y crea un patrón de interferencia, como se lo conoce en el mundo científico. This is what sound is. Esto es lo que es el sonido. Sound is like waves going out in the air. El sonido es olas que están en el medio ambiente. So you have all the different sounds crashing into each other and then coming into our ears. Y todos estos sonidos se están chocando el uno al otro y después entran en nuestro oído. Now here's another simple example. Aquí hay otro ejemplo simple. Let's think of all the different sounds you might hear while you're in a restaurant. Vamos a decir que estamos escuchando todos estos sonidos cuando ustedes están en un restaurante. I'll read one and then you read the next one because it'll go fast. Music playing over ceiling speakers. Vemos que aquí la música está siendo tocada en unas bocinas. A friend placing his order with the waiter. Tenemos a una amistad que le está diciendo a la mesera qué es lo que quiere ordenar. A friend talking on their cell phone. Nuestra amistad está hablando en su teléfono celular. And another friend telling you about their day. Otra amistad diciéndole acerca de su día, cómo le está yendo. Conversations at other tables. Conversaciones en otras mesas. Noise coming from all the silverware usage. Todo el ruido de todos los utensilios. Noise coming from the cooks in the kitchen. El ruido que viene de los cocineros. A baby crying at a table behind you. That one's annoying. El bebé que está llorando detrás en la mesa que está detrás de usted. Pouring rain hitting the roof. Y tenemos a la lluvia y usted escucha ese sonido cuando está impactando el techo. Traffic driving by and a horn honking. El tráfico que está pasando y alguien empleando el fotuto. And a police car siren off in the distance. Sirena de un carro patrullero en la distancia. Each one of those sources is just vibrating air particles. Cada uno de estas cosas de donde el sonido está emanando, lo único que son partículas. And even though a friend of yours is talking to you directly about their day, you're listening to the cell phone conversation because it's more interesting. Y aunque su amistad le esté hablando acerca de usted, de cómo le está yendo su día, usted está escuchando su otra amistad en su teléfono porque esa conversación es mucho más interesante. Now let's think about the police siren. Ahora vamos a hablar acerca de la sirena, o sea, el sonido de los carros patrulleros. It could be half of a mile away. Podría ser a una distancia de mitad de una milla. It's literally vibrating back and forth, pushing the air particles that are right next to it. Literalmente está empujando las partículas que están al lado de la misma. And then each particle is hitting the next particle, and that goes on for a half of a mile. Las partículas se están dando a otras partículas y subsigue entonces este patrón por mitad de una milla. Eventually, the particles start banging into the window of the restaurant. Eventualmente estas partículas comienzan a chocar con el vidrio del restaurante donde usted está sentado. Guess what happens to the window? ¿Qué le sucede a la ventana? The window starts to vibrate back and forth just a little bit. La ventana comienza a vibrar un poco. Guess what happens to the particles on the inside of the window? ¿Y qué sucede con las partículas adentro, en la parte de adentro del restaurante? They start vibrating back and forth. Esas partículas en la parte de adentro también comienzan a vibrar. And bumping more particles until the particles inside your ear that are already vibrating, they start vibrating some more. Y eventualmente estas partículas chocan con otras hasta alcanzar su sistema de audición y las partículas dentro de su sistema de audición también comienzan a moverse. And you can tell it's a police siren, and you probably even know it's about a half or a quarter mile away. Y usted puede saber, usted inmediatamente dice, eso es una sirena de carro patrullero y usted lo puede detectar desde mitad de milla. So your brain is able to take these particles that are vibrating all different directions and turn it into all these different sounds, and you instantly know what each one is. Nótese que estas partículas chocan, su sistema de audición escucha esto y usted lo puede interpretar adecuadamente. And all that happened by accident. Y todo eso sucedió por mero accidente. One more example. Un ejemplo más. Let's say you're watching a football game, Vamos a decir que usted está mirando un juego de fútbol americano and your friend says, "Wow, what a play. Did you see that blank in the end zone?" y su amistad dice, ¿qué clase de jugada? ¿Usted vio eso en blanco, lo que sucedió en el touchdown? And you didn't hear them because maybe they turned their head. Y usted no lo vio porque probablemente usted viró la cabeza, But you saw the play. pero usted vio lo que sucedió. It was an amazing catch. Era tremenda acogida.
your brain will often go through a list of possible words and just throw one in there for you. Su mente, su cerebro automáticamente empieza a escanear, por así decirlo, diferentes palabras para tratar de llenarlo. All by accident. Ese blanco, todo por accidente, por supuesto. That was a quick overview of the human ear. Esto era un repaso de lo que sucede en el sistema de audición. And I skipped a lot of details, and you can thank me for that later. I thank you for that now. Él tuvo que brincar por mucha información y él dice que le pueden dar gracias después. Yo le estoy dando gracias ahora. But here are the humble beginnings of the human ear. Pero aquí están los comienzos del sistema de audición. This is your first baby picture. Este es su primera fotografía cuando bebé. This is how we all start. Esto es como nosotros todos comenzamos en el vientre de nuestras madres. This is called a human zygote. Se le llama el zygote humano. These are so small you could fit 10,000 on the head of a pin. Estos son tan pequeños que podrías caber 10,000 en la parte superior de un alfiler. And that's how we all start. Y esto es como todos comenzamos. You know what's inside this goop? ¿Usted sabe qué es lo que hay dentro de lo que hay ahí? All the information to make every part of that ear I just described. Toda la información que hace falta para eventualmente crear un oído, todo lo que hemos acabado de describir. It's just swimming around in jello. Está flotando en hielo, por así decirlo. It knows how and when to make that outside of your ear. Y sabe cuándo y cómo crear la parte superior o la parte de afuera de su oído. And the cells that grow sideways. Y las células que se mueven lateralmente. And the balloon and the tiny bones. Y los huesos pequeños, el globo, etc. And every other part. Y cualquier otra parte. You know what else is inside here? ¿Sabes qué más hay allá adentro? Information how to make your heart. Información en cómo crear su corazón. Here's another good question for you. Aquí hay otra pregunta buena. What evolved first? ¿Qué evolucionó primero? Your heart or your blood? ¿El corazón o la sangre? Well, it must have been the heart. You can't live without a heart, right? Bueno, el corazón tuvo que haber venido primero porque no podemos tener sangre sin el corazón primero estar en su lugar. What good is a heart without blood? Qué bueno es el corazón sin sangre. You're right. Must have been blood first. Tiene correcto, tuvo que haber sido la sangre primero. What good is blood without a heart? Pero qué bueno es un corazón sin la sangre. Okay, we just got lucky. The heart and blood evolved by accident at the same time. Tenemos tremenda suerte. El corazón y la sangre evolucionaron a la misma vez. What good are the heart and blood without lungs to get oxygen in there? Qué buenos son el corazón y la sangre sin el oxígeno que hace falta a través de los pulmones. If you don't have oxygen, you're dead. Si no tienes oxígeno, mueres. Okay, good point. The lungs evolved first. Está bien. Los pulmones evolucionaron primero. What good are lungs without the heart and blood? Pero los pulmones no son buenos sin el corazón y la sangre. Okay, we got really, really lucky. The lungs, heart, and blood all evolved at the same time by accident. Oye, tremenda suerte. Los pulmones, el corazón y la sangre todos evolucionaron a la misma vez. What good is that without veins and arteries to distribute the blood throughout your body? Y las arterias y las venas, ¿qué pasó con eso? They all had to be there at the same time. Todos necesitaban ser creados a la misma vez. They could not evolve one piece at a No time. podrían ser evolucionados uno detrás del otro. I agree with the psalmist when he says, I praise thee because I'm fearfully and wonderfully Estoy de made. acuerdo con lo que dice el salmista en 139:14, que te adoro porque fui creado. Hopefully this verse will mean even more just looking at the human ear. Y esperamos que esto sobresalte aún más cuando usted examina cómo trabaja el sistema de audición. We could have looked at the brain or the eye or anything else too. Podríamos mirar el ojo humano, el cerebro, etc. I have one last very quick example. Tenemos un ejemplo final para concluir. How many of you have ever seen a woodpecker? ¿Cuántos de ustedes han visto no sé cómo le llaman eso en español? That's what it's called. You understood it. I have the same question for you. Yo tengo la misma pregunta para ti. I want you to imagine how this woodpecker evolved one piece at a time by accident. Piense por favor cómo es que este animal haya evolucionado un componente a la vez. The woodpecker has a number of special features. Ahora, este animal tiene algunas cualidades muy interesantes. It has special claws, tail, beak, brain, skull, and tongue. Vemos que tenemos todas estas componentes en este animal. It has special claws on the back of its feet so that it can perch vertically up and down on a tree.
vemos que tiene unas garras para poder acogerse de una mata que es vertical. It has special tails and muscle attachments so it can brace itself very firmly against the tree. Tiene una cola que le ayuda a adherirse a esta mata y músculos muy especiales para operar de esta manera. It has to brace itself very strongly. Ahora, se tiene que aguantar con fuerza. In fact, it hits the tree so hard, Ahora, le da tan fuertemente con su pico a la mata if it turns its head the wrong way, it'll break its neck. que si vira la cabeza de una manera u otra, le puede partir el cuello. So it has to hit very accurately. Tiene que darle en el blanco siempre. It also has to have a very, very strong beak that doesn't break. Tiene que tener también esto que no se rompa. It also has a very special brain and skull system. It has a shock absorber around its brain. Tiene un cerebro muy especial para que no sea dañado cuando la cabeza se le está moviendo de adelante y de atrás. Can you imagine why it might want a cushion around its brain? Imagínate por qué necesita algún tipo. That's true. That's a good point. I'm sorry. I'm just taking this all in also. Any other bird that would try this would knock itself silly and go to McDonald's for supper. Imagínate si cualquier otro pájaro intenta hacer esto, se daría y tendrían que ir a McDonald's a comer. In fact, the woodpecker hits the tree so hard, Ahora, este pájaro carpintero le da tan duro al árbol if it doesn't close its eyes when it hits the tree, que si no cierra los ojos cuando le está dando, its eyes will pop right out of its head. los ojos le salen de la cuenca. So it has to close its eyes when it hits the tree. Necesita cerrar sus ojos cuando le está dando al blanco en la mata. But then when it backs up, Pero cuando regresa a la cabeza, it has to open its eyes to aim. necesita abrir sus ojos. If it doesn't hit it at the right angle, it'll break its neck. Si no le da en el ángulo perfecto, parte su cuello. So when it's hitting that tree, Y cuando le está dando esa mata, ese árbol, it's going trrrr. it's doing trrrr. Good Spanish. Its eyelids are opening and closing that fast. A esa velocidad los ojos se están abriendo y cerrando. And the brain has to control the timing. Y el cerebro tiene que controlar el tiempo, el tempo, como se le dice. How did the woodpecker's brain get programmed to do that? ¿Cómo se programó el cerebro de este pájaro carpintero para hacer esto? I did computer programming for 18 years and I got paid for it. Jay fue un programador de computadora por 18 años y le pagaron por esto. Why would they pay me? ¿Por qué le pagarían? Because programming doesn't happen by accident. Porque la programación no es algo que sucede de accidente. Here's the most interesting thing about the woodpecker. Aquí está lo más curioso de este pájaro carpintero. Its tongue. Es la lengua. Most animals have pretty short tongues. Muchos animales tienen lenguas bien cortas. So how would the woodpecker get its tongue all the way into the tree to reach a bug? ¿Y cómo es posible que coja su lengua para alcanzar lo que quiere comer dentro del árbol? Well, the woodpecker has a tongue that's up to 1.5 times the length of its entire body. Bueno, tiene una lengua que la lengua es más una veces, o sea, casi 2 veces más grande que su propio cuerpo. Humanly speaking, if you were 6 foot tall, you'd have about a 9-foot long tongue. Humanamente hablando, si usted tendría una lengua tan larga, usted tendría 6 pies, tendría una lengua de más o menos 9 pies de largo. Where would you put a tongue like that? ¿Dónde usted colocaría una lengua así? If you store it in your throat, you would choke to death. Si usted lo pondría en su dentro de su boca, usted se asfixiaría. Well, here's what the head of a woodpecker looks like. Aquí es lo que la cabeza de un pájaro carpintero luce. It's the head and then the beak. Vemos el pico, vemos la cabeza. Now, if you were to take all the feathers off the head of a woodpecker, Si usted le quitaría todo el plumaje de su cabeza, and don't do this when you get home, usted no haga esto, por favor, no intente esto. this is what the head looks like. Esto es lo que la cabeza, cómo la cabeza luce. The tongue comes into the beak, goes out a hole in the bottom, splits in two, and gets anchored in the right nostril. Nótese lo que sucede. La lengua sale del pico, entra por abajo, le sube por arriba de la cabeza y le entra otra vez una vez más al pico. And then it can stretch that tongue out to grab the bug. Y entonces eventualmente la saca para sacar lo que quiere comer del árbol. But how does the woodpecker get a bug to stick to the end of its tongue? Pero ¿cómo es que puede tomar esto y adherirse o lo que quiere comer a su lengua? It actually glues the bug to its tongue. Es una especie de This is great participation here. Ya ustedes saben. Pegamento. But does anyone see a problem with that? ¿Alguien ve un problema con esto? You bring the bug into your mouth, Ahora, usted retrocede con ese animal en su boca
You swallow the bug, usted se lo traga you swallow your tongue. y usted, usted se traga su lengua. You choke to death. Usted se ahorca. If you choke to death, you can't evolve. Si usted se ahorca, no puede evolucionar. Well, the woodpecker has another special feature. Este pájaro carpintero tiene otra cualidad muy especial. It has a chemical to dissolve the glue. Ahora, tiene un químico para diluir este pegamento, So it can loosen up the bug and just swallow the bug without swallowing its tongue. para poder tragarse al animal sin que él se trague su propia lengua. What did the woodpecker do as it's waiting millions of years to evolve that chemical? ¿Qué sucedió durante los millones de años para que cuando se evolucionara este químico que diluyera ese pegamento, cómo sobreviviría estos pájaros carpinteros? And what did it do when it first evolved a hole in the bottom of its beak? ¿Y qué hizo cuando tuvo este hueco al final de su pico? It probably said, this is kind of a pain, but I'll get some duct tape and cover it up for now. Digo, esto es un poco doloroso, pero yo pondré un poco de tape aquí para cubrirme aquí. And what did it do as it's waiting for the cushion around its brain? ¿Y qué hizo cuando estaba esperando con este sistema de shock para ayudar a proteger su cerebro? Or the brain that could control the timing of its eyelids? O también la programación del cerebro para controlar cuándo abre y cierra los ojos. It couldn't survive during any of that. No pudo haber sobrevivido sin toda esta información estar presente. It must have been designed this way right from the beginning. Tuvo que haber sido diseñado desde el principio, desde el inicio. So I think that the science behind the origin of the universe, origin of life, and origin of species constantly confirms that God's word is true. Entonces llegamos a la conclusión que cuando estudiamos el origen del universo, de la vida, de las especies, siempre están confirmando todo lo que dice la Escritura. Jeremiah 32:17 says, Ah, sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for Dice, you. oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Psalm 118:8 said, It's better to trust the Lord than to put confidence in Y man. el Salmo 118:8 dice lo siguiente. Give me a second to get here. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. We can trust the Bible from cover to cover. Podemos confiar que absolutamente todo lo que dice este texto es cierto. So this whole morning, the first service and the second service have really been about the ultimate authority of God's word. Entonces, esta mañana, en el primer servicio ahora, hemos estado hablando acerca de la autoridad suma de la palabra de Dios. We don't need to be intimidated by science. No necesitamos ser intimidados por la ciencia. God invented science. Dios inventó la ciencia. I've already talked about our resources, so I'm not going to repeat that again. Tiene ciertos recursos atrás en el salón de fraternidad, si le interesa. We'll do a period of Q&A, and are you going to use a mic, Gio, for the questions? Okay, aquí cómo va a funcionar la situación. Okay. Yo voy a controlar el micrófono. Si usted tiene alguna pregunta, alce la mano. Usted puede llegar adelante, puede hacer su pregunta. Yo se lo voy a hacer a Jay y usted vuelva a su asiento. Por favor, no trate de apropiarse del micrófono. Yo soy el dueño del micrófono. Así como funciona esto. Ok, ¿quién tiene preguntas para Jay, por favor? Go ahead, George. Rápido la pregunta. Yo la aguanto. Tengo una inquietud. Cuando usted dijo que los animales que aparecieron cuando Noé fue que empezaron a morir. Quiero saber si los animales fueron hechos por Dios para tener una vida antes del pecado, no para morir. She wants to know whether or not God created the animals to have life before they would die out. Because in the first service you said that God, and even here, that there's a common ancestor and they all come, macroevolution, or microevolution from that, if you will. Yes, God created creatures, it says, to be able to reproduce after their kind. Dios creó a las criaturas, los animales, para poder crear cada uno de acuerdo a su especie, su tipo. So they can create a variety, but there's always limits. Entonces ellos pueden crear una variedad, pero siempre hay límites. Today, dogs, dingoes, coyotes, and wolves can all breed together. Por ejemplo, los perros, los coyotes, los dingos y los lobos, ellos pueden unirse para procrear. They're the same kind of animal. El mismo tipo de animal. You can breed a wolf and a dog and get a wolf dog.
Por ejemplo, puedes unir a un lobo y un perro y pueden procrear a un perro lobo. ¿Tenían vida eterna cuando Adán no había pecado? She's asking if they had eternal life before Adam sins, and then after the fall, if they were, death was introduced into the world, if you will. That's a good question. Did the animals have eternal life before Adam and Eve sinned? It's very clear that there was no death before Adam and Eve sinned, so I think the animals would have lived forever. La Biblia claramente establece que la muerte fue introducida a través del pecado de Adán y por ende todo fue creado por Dios para vivir para eternidad. No problem. Welcome. Próximo. Repeat it, George. Go ahead. Do you ever feel this wise man that always go against the word of God? Él está tú estás preguntando si él se ha dado en debate, si él ha hablado con esta gente, ¿no? Ok, él está preguntando si él ha conocido a alguna de esta gente, si él se debate con ellos, él tiene conversaciones con ellos. Oh, if you've ever met any of these men, or if you have, constant conversations with some of the university professors that you've mentioned here. Oh, I've met a number of very intelligent scientists, and their belief in evolution doesn't have to do with their intelligence. It has to do with their worldview, their religious system. Well, it's, And have you asked them what will be their theory when they die, and in the final judgment, what are they going to say to Christ when they spend all their lives making his word out, mocking his word? Él está preguntando, by the way, necesito decir esto, no tenemos más tiempo for question A, so when we go to the back, I guess I can continue to ask you questions in the back. Jay va a estar atrás para contestar preguntas porque ya se nos agotó el tiempo para este servicio. Lo que él está diciendo, lo que Jorge está diciendo es si él se ha encontrado con hombres y él le ha preguntado acerca de la posibilidad de que ellos le den oportunidad de si hay un final juicio, acerca de lo que ellos están enseñando. most of those scientists don't want to talk about Jesus or the Bible. It's very convicting to them. Muchos de estos científicos no quieren hablar acerca de Jesucristo porque les convicte, o sea, le trae convicción a su vida de su pecado. Many of them are very proud and arrogant. Muchos de ellos son arrogantes. They'd like to think that they can explain everything by science. Les gustaría hacer pensar a otros que ellos pueden explicar todo a través del materialismo, de la ciencia. If they can explain it by science, then they don't have to believe in God. Si ellos pueden explicar todo a través de la ciencia, no necesitan creer en Dios, dicen ellos. What they don't understand is that science wouldn't be possible if God did not El exist. problema es el siguiente: la ciencia no existiría si Dios no existe. There would be no reason to expect consistency in the universe. No habría experiencia, o sea, una expectativa razonable para ver diseño y constante en el universo. Science really only makes sense when you believe in God, but again, these scientists, they don't want to believe in God, so they just become very upset when you try to tell them about Jesus. I think it's important for us to do that, but it's very upsetting to many of them. Estos científicos, cuando se les presenta a Jesucristo, ellos se ponen bravos, no quieren escucharlo, pero es importante de todas maneras compartir el Evangelio. Thank you, Jay. Appreciate it. Bien, la idea no es que no puedan seguir las preguntas, pero muchos optaron por traer a sus niños y ya yo noto que están desesperados los niños. Así que. Este ha sido su programa televisivo Momentos de Reflexión. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos al 3175 Southwest 25 Calle, Miami, Florida 33133 o en el internet a www.palabraviva.org.